Vamos a hacer referencia a tres temáticas de suma importancia del conocimiento de los funcionarios y servidores públicos que ejercen determinados cargos en el ámbito público gubernamental, que son de bastante interés, tomando en consideración que son temáticas que van a contribuir a mejorar ese ejercicio de la función pública y también van a contribuir al fomento de los regímenes políticos de corte democrático, como lo posee el Estado de Guatemala. Las temáticas a las cuales vamos a hacer referencia el día de hoy son la temática de transparencia, algunas experiencias comparadas y también el tema de mecanismos de gobierno abierto. Vamos a procurar en esta ocasión interrelacionar estas tres temáticas para que nos podamos circunscribir específicamente en cómo la transparencia es un principio fundamental del gobierno abierto, pero también es uno de los principios de la administración pública que van a contribuir a su efectivo ejercicio. Entonces también vamos a estar haciendo referencia posteriormente a algunas experiencias comparadas sobre la aplicación de algunas acciones institucionales para fortalecer la transparencia y también para ir fortaleciendo los gobiernos abiertos en los distintos estados de corte democrático, tomando en consideración que el gobierno abierto es una estrategia que impulsan los distintos gobiernos de los estados para consolidar regímenes políticos de corte democrático, y uno de sus principales elementos es el fortalecimiento de la transparencia para fortalecer gobiernos cada vez más honestos que puedan contribuir específicamente al desarrollo de las sociedades. Entonces vamos a iniciar en este momento a hacer referencia sobre la temática de transparencia. Vamos a referirnos por transparencia a todo aquel conjunto de acciones gubernamentales impulsadas por parte de los funcionarios públicos que están a cargo de la gestión administrativa de los entes públicos y también por parte de los servidores públicos que materializan todas aquellas tomas de decisiones que provienen de las autoridades superiores. Vamos a hacer referencia acá en el tema de transparencia a que este principio como base de la administración pública contribuye a poder fomentar gobiernos con mayor credibilidad, o sea, gobiernos que puedan contar con mayor confianza de sus ciudadanos, y por ende esto va a generar la legitimidad política gubernamental, que es uno de los elementos esenciales para el fortalecimiento institucional y también es un elemento esencial para el fortalecimiento de los regímenes políticos de corte democrático. Los gobiernos que generan o impulsan acciones cada vez más para fortalecer la transparencia en el ejercicio de la institucionalidad administrativa son gobiernos que van a poseer, aparte de mayor legitimidad, van a generar mayores escenarios de estabilidad política a través de su toma de decisiones. Recordemos nosotros que la estabilidad política es una de las condiciones necesarias para el ejercicio del buen gobierno, también entendiendo el buen gobierno como uno de los principios de la administración pública que es esencial para que podamos nosotros contribuir a ejercer acciones en calidad de funcionarios y servidores públicos orientadas al fomento de la gobernabilidad política, que significa o se traduce en la capacidad de los estados o de los gobiernos de gobernarse. Esto implica específicamente que a mayor gobernabilidad, mayor democracia. Y vemos también que a mayor transparencia, mayor democracia, y también tenemos como resultado el ejercicio de un buen gobierno. Vemos entonces que la transparencia es lo contrario de lo que nosotros conocemos como corrupción, que la corrupción tiene su raíz etimológica en el latín corrumpere, que significa viciar, podrir o echar a perder. Vemos entonces que el impulso de acciones orientadas al fomento de la transparencia en el ejercicio de la función pública contribuyen específicamente a que los estados
puedan guiar un rumbo de acción política gubernamental de manera efectiva conforme la materialización del interés ciudadano y la materialización específicamente de las necesidades sociales. Vemos que a mayor transparencia en un Estado van a existir más recursos que se puedan orientar o se puedan invertir en más programas, en más planes, en más proyectos o políticas orientadas hacia el desarrollo humano integral de la población, y por ende a mayor transparencia vamos a lograr mayor desarrollo. Si nosotros nos circunscribimos a lo que establece nuestra Constitución Política de la República, específicamente en lo que se establece en sus artículos número 1 y 2, que son base fundamental de lo que es nuestro régimen político democrático actual, vemos que ahí se establece lo que es el fin supremo del Estado. Se establece también cuáles son los distintos deberes del Estado, mismos que no pueden materializarse a través del ejercicio de la función pública si ésta no se ejerce de manera transparente y también orientada específicamente hacia la materialización del interés ciudadano. Vemos que nos dicen esos artículos en la Constitución Política de la República que son deberes del Estado poder materializar o garantizar la paz, la libertad, la seguridad, la justicia y el desarrollo integral de la persona, y que la búsqueda del bien común es el fin supremo del Estado. Vemos entonces que para poder materializar estos fines del mismo es necesario que se puedan generar algunos planes, políticas, orientaciones de conducción política del Estado para que se pueda generar o tener gobiernos cada vez más transparentes. Muestra de ello es específicamente en la actualidad que podemos hacer referencia a algunos lineamientos de conducción política en materia de transparencia, como por ejemplo la misma Política General de Gobierno, que nos hace referencia en su pilar número 4, sobre lo que es el Estado responsable, transparente y efectivo. Este pilar se instituye específicamente como un catalizador del desarrollo del Estado, un catalizador específicamente del ejercicio efectivo de la gestión pública con base a el fomento de la transparencia en el ejercicio de la misma. Vemos que esto nos lleva a nosotros también a replantear nuestro quehacer, tomando en consideración a que como funcionarios públicos debemos orientar nuestras acciones institucionales, siempre tomando en consideración la aplicación de principios éticos y también de principios de la administración pública, como el principio de la transparencia, para poder cumplir con los distintos objetivos misionales que posee cada uno de los distintos entes administrativos del país. Vemos también, entre otros lineamientos en materia de transparencia, hacia los cuales el Estado de Guatemala orienta su quehacer a través de sus gobiernos para poder brindar resultados tanto a nivel nacional e internacional. Encontramos lo que conocemos como convenciones internacionales, de las cuales el Estado de Guatemala se ha adherido en su momento, tales como lo es la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción y la Convención Interamericana contra la Corrupción, que Guatemala específicamente se adhiere a dichos instrumentos internacionales en materia de transparencia y mecanismos contra la corrupción, más o menos a inicios del presente siglo, con la finalidad específicamente de poder materializar algunas recomendaciones internacionales que provengan de lo que son organismos internacionales sobre cómo los países pueden fomentar sus gobiernos orientados hacia la transparencia del ejercicio de la función pública. Vemos de dicha cuenta que Guatemala también forma parte de dichos mecanismos derivados de estas convenciones internacionales, como por ejemplo el mecanismo de la aplicación de la Convención Interamericana contra la Corrupción, y también forma parte del mecanismo de seguimiento de la implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción. Vemos que en estos mecanismos se propicia que los gobiernos puedan dar a conocer a nivel internacional
cuáles han sido todas aquellas acciones que han emanado de los entes públicos que puedan ser un referente también a nivel internacional para fomentar gobiernos cada vez más transparentes en los países. Vemos que en el caso del estado de Guatemala ha generado algunos procesos actualmente que se circunscriben también dentro de los planteamientos emanados en algunos lineamientos de conducción política, como lo es el quinto Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto, donde ya se están incluyendo algunos mecanismos para que se pueda mejorar lo que es el proceso de brindar información a nivel internacional sobre todas aquellas acciones que Guatemala desarrolla para fomentar la transparencia en el ejercicio de la función pública. Claro, eso también tomando en cuenta que son mecanismos que se incluyen dentro de esta iniciativa de gobierno abierto para que se pueda mantener un seguimiento efectivo de las distintas organizaciones sociales que buscan acompañar el ejercicio de la función gubernamental a través de la materialización de lo que se busca o se pretende dentro de la institución de lo que son estos mecanismos de seguimiento a lo que son las recomendaciones internacionales para fomentar la transparencia en el ejercicio de la función pública en Guatemala. Vemos asimismo que dentro de este Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto, que hago referencia y posteriormente vamos a profundizar un poco más de él, se incluyen también algunas acciones para poder contribuir a fomentar los procesos de auditoría social, como aquellas solicitudes que surgen de los ciudadanos hacia los gobiernos o gobernantes sobre cómo estos administran los fondos y recursos públicos y también sobre cómo administran las instituciones político-administrativas del país. También vemos que dentro del Plan de Acción Nacional en mención se incluyen algunas acciones que pueden contribuir al fomento de la fiscalización como parte de aquellas funciones que tienen los entes fiscalizadores del Estado para que se pueda tener un control o mecanismo de control sobre los entes administrativos, sobre sus procesos de gestión y también sobre sus procesos de administración y manejo del presupuesto del Estado o de los mismos también recursos institucionales que poseen estos entes administrativos. Esto lo hago referencia para que ustedes puedan tener un conocimiento general de que la transparencia en el ejercicio de la función pública en Guatemala implica la institución de algunos lineamientos de conducción política del Estado, como lo son los que emanan de la política general de gobierno, los que emanan de algunas políticas públicas del Estado y también que emanan de lo que son algunos planes como el Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto, en este caso 2021-2023. Vemos que hay también diversas instituciones gubernamentales cuyo fin o finalidad es generar acciones públicas para que se transparente ese ejercicio de la función administrativa, como lo son la Comisión Presidencial contra la Corrupción, lo son por ejemplo también la Contraloría General de Cuentas, lo es también, por ejemplo, la Comisión Presidencial de Gobierno Abierto y Electrónico, ya que impulsa acciones orientadas a acercar el gobierno a los ciudadanos a través del uso de tecnologías de información y comunicación, lo cual contribuirá a mejorar los procesos de auditoría social y de fiscalización, otorgando algunas herramientas administrativas a través de esas tecnologías de información y comunicación para poder conocer cada vez más los ciudadanos sobre el cómo los gobiernos administran la cosa pública, o sea, cómo los gobiernos administran ese ejercicio de la función administrativa en el país. Vemos también que hay algunas otras instituciones gubernamentales que también se instituyen para garantizar ese ejercicio de la transparencia en la función pública, como lo son los entes fiscalizadores del país, como por ejemplo, aparte de la Contraloría General de Cuentas, tenemos un Tribunal Supremo Electoral, por ejemplo también tenemos una Superintendencia de Bancos
y también el mismo Congreso de la República, que ejerce algunas funciones de carácter fiscalizador, no únicamente de decretar las distintas normativas vigentes en el país. Vemos entonces que la transparencia es un tema importante para el conocimiento del funcionario y servidor público, ya que se centra específicamente en la materialización del principio de transparencia de la administración pública, que tiene como finalidad que los gobiernos actúen de manera más honesta en el ejercicio de la función gubernamental, generando con ello condiciones favorables para el desarrollo, generando también con ello administraciones públicas más eficientes, eficaces y efectivas, y también propiciando con ello mayor credibilidad gubernamental, que es esa confianza que tiene el ciudadano sobre sus gobiernos, y también que esto es una condición necesaria para fomentar estos gobiernos de corte democrático como el que posee el Estado de Guatemala, según lo hace referencia el artículo 140 de la Constitución Política de la República, que nos menciona o nos cita la forma de gobierno del país, que nos dice que el Estado de Guatemala es un Estado democrático, es un Estado representativo y republicano. Eso implica específicamente que debemos de trabajar para seguir construyendo ese régimen político democrático, y eso lo podemos ejercer nosotros como funcionarios y servidores públicos a través del impulso de acciones para transparentar cada vez más ese ejercicio de la función político-administrativa. Vemos que el tema de transparencia también es de suma importancia en el abordaje del conocimiento del funcionario y servidor público, como también en la forma en cómo la va a aplicar el funcionario en el ejercicio de su función, tomando en consideración que también existen distintos instrumentos en materia de ética gubernamental que van a contribuir también a consolidar gobiernos cada vez más transparentes. Vemos, por ejemplo, que en Guatemala contamos con un código de ética, ya se están incluyendo también algunos códigos institucionales de ética por orientación de algunos entes fiscalizadores, en este caso por parte de la Contraloría General de Cuentas y también de algunas instituciones públicas que lo impulsan, como lo es la Oficina Nacional del Servicio Civil, para que en las instituciones públicas se fomente el valor de la transparencia, pero no únicamente se fomente ese valor, sino que también sea aplicado para que los funcionarios y servidores públicos prestemos un mejor servicio, administremos mejor los recursos gubernamentales y por ende las instituciones puedan brindar mejores resultados al ciudadano. Vemos que la administración pública es específicamente en el ciudadano en que se centra, como uno de los principios básicos de la misma administración, que es que el ciudadano sea el centro de la administración. Tomando en consideración ese principio, para que podamos brindar mejores resultados en el ámbito público, es necesario que podamos administrar de manera efectiva los recursos públicos con calidad del gasto y podamos, por ende, generar más acciones gubernamentales, porque podemos contar precisamente con ese presupuesto necesario para echar a andar cada vez más lineamientos de conducción política, y no únicamente para poder seguir impulsando normativas que claramente son importantes para fomentar la transparencia, pero no son el único medio para su materialización. Vemos que hay normativas en Guatemala como la Ley de Acceso a la Información Pública, que es el Decreto 57 de 2008, el cual es un instrumento jurídico normativo esencial para el fomento de la garantía de la transparencia en el ejercicio de esa función administrativa. Esta normativa tiene sus preceptos constitucionales en los artículos 30 y 31 de la Constitución Política del 31 de mayo de 1985, que es la Constitución Política de la República vigente para el país. Y también esta normativa tiene su fundamento específicamente en lo que es el principio de la administración pública de transparencia. Vemos, por ejemplo, que hay determinados artículos importantes en dicha normativa, como lo es el artículo número 10, que nos hace referencia a la información pública de oficio, que prácticamente es un precepto en una normativa de carácter ordinaria,
para que los funcionarios y servidores públicos puedan brindar toda aquella información que el ciudadano requiere para poder generar procesos de auditoría social y conocer cada vez más sobre lo que de ellos conste dentro de la administración, o también conocer cada vez más sobre la administración de los recursos públicos. Por ejemplo, en qué gastan los gobiernos, cuál es precisamente la función principal que están echando a andar las administraciones públicas, sobre la cual se erogan cada vez más recursos públicos, y también para que se puedan hacer visibles los distintos gastos en distintos rubros por parte de las administraciones a nivel gubernamental. Vemos que el estado de Guatemala no fue el primer estado en Centroamérica, no fue el primer estado en América Latina, ni tampoco a nivel mundial que posee algún precepto en materia de acceso a la información pública, pero sin embargo ya se ha instituido hacer positiva la normativa en materia de acceso a la información pública, ya que se obliga a los distintos sujetos obligados, que son las distintas instituciones gubernamentales o todas aquellas que administran recursos públicos, para que ejerzan también determinados informes de manera mensual sobre cuál es precisamente la atención que se ha dado al ciudadano sobre las determinadas solicitudes de acceso a la información y sobre cuáles son los resultados gubernamentales. Es decir, que la transparencia no solamente implica que nosotros podemos hacer uso de la normativa o de determinadas herramientas o tecnologías de información y comunicación para conocer de los gobiernos sobre lo que respecta al manejo o administración de los recursos públicos, sino también para que podamos conocer cuáles son sus resultados que han brindado al ciudadano. Vemos nosotros que la normativa también es necesaria para que se pueda hacer valer por parte de los ciudadanos como un conducto formal de participación ciudadana en la toma de decisiones públicas, haciendo valer su derecho al acceso a la información, en este caso como uno de los elementos para la consolidación de la transparencia en el ejercicio de la función pública. Vemos, por ejemplo, que para que se consolide la transparencia es necesario ejercer acciones en materia de auditoría social, de fiscalización, en materia de rendición de cuentas, en materia de probidad, en materia de acceso a la información y también de tecnologías de información y comunicación. Son elementos claves para que los tomemos en cuenta como funcionarios o servidores públicos para fomentar gobiernos cada vez más transparentes. Vemos también que han existido algunas iniciativas a nivel internacional, como las que ya hacía yo anteriormente mención, que son las convenciones internacionales, en el caso de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, que posee un mecanismo de aplicación de dicha convención, y también de la Convención Interamericana, que también posee un mecanismo de seguimiento de la implementación de dicha convención. También hay otros lineamientos internacionales, como por ejemplo los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que hacen referencia a que el fomento de la transparencia en el ejercicio de la función pública es importante para el desarrollo de las sociedades. Vemos también que existen algunas prioridades nacionales, existen también otras iniciativas de las cuales forma parte el Estado de Guatemala, como por ejemplo las Cartas Iberoamericanas del Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo, e inclusive el Estado de Guatemala impulsó el fomento de una carta específica para fomentar la ética gubernamental dentro del marco del Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo, que es importante que se pueda materializar, si bien es cierto, no como instrumentos jurídicos, políticos vinculantes, pero sí como lineamientos regionales que pueden contribuir a fomentar esa transparencia en el ejercicio de la función gubernamental, que es importante que nosotros pongamos atención de ellos. Vemos, por ejemplo, que algunos países a nivel internacional ejercen algunas acciones importantes para el fomento de la transparencia en el ejercicio de la función pública. Una de ellas es el impulso de planes de acción nacional de gobierno abierto, de los cuales también el Estado de Guatemala no es ajeno.
ya que Guatemala es uno de los 78 países que en la actualidad forman parte de la Alianza Mundial para el Gobierno Abierto, OGP, y que derivado a su adhesión, el país a partir del año 2012 ha venido impulsando planes de acción nacional de gobierno abierto con una temporalidad bianual. Guatemala ingresa a la Alianza Mundial para el Gobierno Abierto como un mecanismo también para fomentar la transparencia en el ejercicio de la función pública y como un mecanismo para fomentar también la participación ciudadana en la toma de decisiones que conciernen al interés general desde el año 2011. Guatemala ingresó a esta Alianza Mundial tomando en consideración que ha sido una propuesta esencial a nivel internacional para que los países puedan consolidar sus regímenes políticos democráticos, tomando en consideración que el precepto constitucional establecido en el artículo 140, que nos hace referencia en el caso de Guatemala, que somos un Estado democrático, representativo y republicano, es un artículo llamado pétreo o no reformable. Entonces esto quiere decir que como país, como administraciones públicas, debemos de orientar nuestras acciones cada vez más a fomentar nuestra forma de gobierno, que es un gobierno de corte democrático, que también implica que nosotros fomentemos administraciones públicas democráticas o el llamado ejercicio de democratización de la función pública, que esta también es una corriente de los procesos de modernización y gestión del Estado o de la administración pública. Entonces vemos que Guatemala, con base a esa inclusión o esa adhesión del país a la Alianza Mundial para el Gobierno Abierto, en ese seno de la Asamblea de Naciones Unidas de dicho año 2011, decidió prácticamente comprometerse a poder impulsar acciones como conductos formales de participación ciudadana en la toma de decisiones públicas para que se pueda consolidar la transparencia y también se pueda consolidar el régimen democrático. Algo importante que debemos de tomar en consideración es que los principios que propugna la Alianza Mundial para el Gobierno Abierto son el principio de transparencia, el principio de participación ciudadana y el principio de colaboración. Con base al principio de colaboración debemos tomar en consideración que el fomentar gobiernos transparentes no es únicamente una función que deben de materializar los gobiernos, sino también es una responsabilidad social. Y esto implica que la ciudadanía deba buscar cada vez más el fomento de su participación desde el ámbito social para poder acompañar el ejercicio de la función gubernamental, para poder ir conociendo cómo las administraciones públicas administran su gestión y también para poder plantear algunas propuestas que contribuyan al fomento de gobiernos transparentes y por ende gobiernos efectivos. Vemos entonces que esta adhesión del Estado de Guatemala a dicha Alianza Mundial para el Gobierno Abierto ha generado bastantes resultados para el fomento de la transparencia en el ejercicio de la función pública. Vemos que los planes de acción nacional en Guatemala se han impulsado, el primero a partir del año 2012 al 2014, el segundo plan de acción nacional del año 2014 al 2016, el tercer plan de acción nacional del año 2016 al 2018, el cuarto plan de acción nacional del 2018 al 2020 y actualmente a partir del 10 de enero de este año 2022 se realizó la presentación y lanzamiento oficial de lo que es el quinto plan de acción nacional de gobierno abierto en Guatemala, el cual incluye determinados compromisos orientados a fomentar la transparencia en el ejercicio de la gestión gubernamental. ¿Cuáles son esos compromisos? Por ejemplo, vemos que en el proceso de co-creación del Plan de Acción Nacional, la ciudadanía identificó que era importante para fomentar la transparencia en el ejercicio de esa gestión, lo concerniente a incluir el tema de modernización del Estado y de la gestión pública. Para ello se crearon determinados compromisos en el Plan de Acción Nacional, como lo es el fomento de la publicación institucional en datos abiertos y también lo que es la actualización participativa del Plan de Gobierno Digital 2021-2026, que dé espacios a la ciudadanía para que pueda generar algunas propuestas
para que los gobiernos cada vez más sean más transparentes a través del impulso de algunas herramientas. Vemos como otras acciones que se definieron dentro de este quinto Plan de Acción Nacional para el fomento de la transparencia. Existen, por ejemplo, lo que se plasma como la creación de determinadas mesas institucionales y también a realizarse con la participación de organizaciones sociales para dar seguimiento a recomendaciones internacionales emanadas de informes que emiten los distintos organismos internacionales que administran las convenciones en materia de transparencia y mecanismos contra la corrupción a nivel mundial y a nivel regional, lo cual tendrá como resultado que las instituciones públicas puedan hacer positivas las recomendaciones en el país. Es decir, que se pueda dar un seguimiento, se puedan brindar mejores informes a nivel internacional, se puedan dar a conocer mejores prácticas en materia de implementación de acciones al respecto de transparencia en el ejercicio de la función pública, que implica también que exista o sean más vinculantes estos informes para ser aplicados a nivel nacional. Esto es un punto importante y un resultado favorable del cual se tuvo dentro de lo que fue el proceso de co-creación de ese quinto Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto, que dio inicio a partir del año 2020, específicamente a partir del 8 de octubre hasta el 30 de diciembre del año 2021. Vemos que otras acciones que también resultan ser efectivas para el fomento de la transparencia en el ejercicio de la función pública emanadas de este quinto Plan de Acción Nacional se encuentra, por ejemplo, lo correspondiente a la promoción de la Gran Cruzada Nacional por la Nutrición, ya que vemos que el tema de la transparencia es un tema transversal en el ejercicio de la función pública. Es un tema que repercute el quehacer de todos los entes administrativos y sobre el cual todos estos deben de ejercer acciones o funciones para poder garantizar la misma a nivel institucional y también al ciudadano. Vemos que este quinto Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto también incluye acciones para el fomento de la transparencia en temáticas como diversidad e inclusión, en el tema de migrantes, en el tema también de salud pública y asistencia social, en el tema también específicamente sobre medio ambiente y recursos naturales. Vemos que durante el transcurso del impulso de los planes de acción nacional de gobierno abierto en Guatemala, también se ha generado el desarrollo de otras acciones importantes, como por ejemplo que derivado de la implementación de estos planes de acción nacional han surgido políticas de interés como la Política Nacional de Datos Abiertos, que se encuentra enmarcada en lo que establece el Acuerdo Gubernativo 199-2018, y también han emanado algunas propuestas para el fomento del uso de tecnologías de información y comunicación en el ejercicio de la función gubernamental. Nosotros podemos definir el gobierno abierto como aquel conjunto de estrategias orientadas a fomentar la gobernanza pública. Vemos que cuando hacemos referencia a la gobernanza pública, estamos haciendo mención a mejorar la relación Estado-sociedad, que esto implica específicamente el fomento de uno de los tres principios que anteriormente hacía referencia, sobre los cuales se centra el gobierno abierto, que es el principio de colaboración, donde hago también mención que sin existir una colaboración entre los distintos grupos y sectores sociales conjuntamente con los gobiernos, los resultados en materia de fomento de la transparencia van a ser más limitados. Por ende, acciones como el impulso de mecanismos en materia de gobierno abierto van a fomentar la participación ciudadana en la toma de decisiones públicas y por ende van a contribuir a la mejora de la transparencia en la gestión gubernamental. Vemos que hay países que en la aplicación de sus planes de acción nacional de gobierno abierto se orientan más a el impulso de nuevas normativas que puedan contribuir al fomento de esa transparencia. En el caso de Guatemala se ha enfocado cada vez más los planes de acción nacional
a que a través de fomentar la participación ciudadana y el impulso del uso de tecnologías de información y comunicación se pueda fortalecer la transparencia en el ejercicio de esa gestión. Vemos entonces acá la relación que existe en el tema de transparencia con el tema de la institución de acciones públicas orientadas al fomento de la participación ciudadana y también de la colaboración, ya que sin ellas los esfuerzos para poder consolidar gobiernos cada vez más transparentes serían un poco más complicados que se pudieran obtener dichos resultados, ya que para fomentar la transparencia un factor necesario es la credibilidad ciudadana, y esta únicamente se logra en la medida en que existan conductos formales, no únicamente desde el punto de vista jurídico normativo, sino desde el punto de vista de la participación del ciudadano en las decisiones públicas. Para poder hacer referencia a los mecanismos de control de gobierno abierto, es necesario que primero nosotros podamos conocer a qué nos referimos con la temática de gobierno abierto. Vemos que el gobierno abierto lo podemos definir según se plasma en algunos instrumentos internacionales, como por ejemplo en la Carta Iberoamericana de Gobierno Abierto, como el conjunto de estrategias orientadas a fomentar la gobernanza política en los estados. A esto nos referimos como aquella aptitud que tienen precisamente los gobiernos de impulsar algunas acciones conjuntamente con las organizaciones sociales para mejorar en un inicio la relación gobierno-sociedad, que pueda generar resultados positivos como mayor incremento de la legitimidad político-gubernamental, que es la confianza que tienen los ciudadanos sobre sus gobiernos, para que a través de ese fomento o mejor relación entre el gobierno y la ciudadanía se puedan impulsar algunas acciones institucionales para poder acercar el gobierno a los ciudadanos, contribuyendo también al fomento de la transparencia, la participación ciudadana en un ambiente de colaboración. Vemos que el gobierno abierto también lo podemos definir como aquel conjunto de acciones consensuadas entre el gobierno y la ciudadanía para poder incrementar la participación de los ciudadanos en la toma de decisiones gubernamentales, que genere una cultura democrática, una cultura de participación y de democratización del ejercicio de la función pública, que eso implica hacer las instituciones públicas cada vez más abiertas a los ciudadanos, donde puedan los funcionarios públicos ejercer algunas acciones que provengan desde el interés de la ciudadanía y que puedan ser materializables por parte de los gobiernos durante determinado periodo de tiempo. En Guatemala se cuenta con la iniciativa de gobierno abierto, que está integrada por el foro multiactor de dicha iniciativa, así como también por la mesa de gobierno abierto, que son espacios de concertación y diálogo, tanto de toma de decisión ejecutiva como también espacios de rendición de cuentas sobre cómo los gobiernos están materializando todas aquellas acciones que se plasman en los planes de acción nacional. Estos planes de acción nacional de gobierno abierto son un mecanismo a nivel nacional e internacional. El gobierno abierto es un conducto formal de participación ciudadana en la toma de decisiones públicas. Es un mecanismo precisamente para poder incluir acciones en materia de transparencia y que pueda ser un paliativo a los actos contrarios a ella a través de la materialización de acciones institucionales. Para este quinto Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto se cuenta con acciones definidas para fortalecer esa transparencia en el ámbito público, como por ejemplo las que podemos enmarcar en los compromisos 1, 2, 3, 10 del Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto, por ejemplo, y también podemos enmarcar dentro del compromiso número 5, el compromiso número 4, el compromiso número 11 del mismo, dependiendo la temática a la cual hagamos referencia como complementaria a este tema transversal que es la transparencia. Vemos, por ejemplo, que el quinto Plan de Acción Nacional incluye los temas como, por ejemplo, de transparencia en la gestión pública,
Ahí se incluyen acciones como lo es la publicación institucional en datos abiertos, se incluye también el tema de la actualización participativa del Plan de Gobierno Digital 2021-2026, se incluye también la promoción de la Gran Cruzada Nacional por la Nutrición, se incluyen acciones como la institucionalización de algunos mecanismos de seguimiento a las recomendaciones internacionales derivadas de los mecanismos de seguimiento y de aplicación de las convenciones interamericana y de Naciones Unidas contra la corrupción, mismas que van a contribuir específicamente a que se consolide el sistema de transparencia a nivel nacional. La transparencia la podemos definir como todo aquel conjunto de acciones gubernamentales orientadas a hacer visibles los distintos actos públicos y a poder ir en detrimento de todos aquellos actos contrarios a la buena administración gubernamental. La transparencia en el ejercicio de la función pública la podemos definir como todas aquellas acciones orientadas a fomentar gobiernos más honestos, gobiernos que puedan rendir cuentas claras a la ciudadanía y gobiernos que también sean sujetos de una efectiva auditoría social, entendiendo esta última como toda aquella exigencia ciudadana hacia los gobernantes, funcionarios o servidores públicos sobre la forma en que están administrando los distintos entes político-administrativos. Al hacer referencia a la fiscalización, estamos haciendo mención a todas aquellas acciones que emanan de los entes fiscalizadores del Estado, tales como la Contraloría General de Cuentas, también un Tribunal Supremo Electoral y, por ejemplo, una Superintendencia de Bancos y un Congreso de la República que no solamente decreta las normativas de carácter ordinario a nivel nacional, sino también ejerce funciones fiscalizadoras.